La lluvia acababa de comenzar a caer cuando Olivia Jones bajó del autobús urbano en las afueras de Salt Lake City. El cielo, pesado y gris, reflejaba el peso en su pecho mientras ajustaba el abrigo delgado alrededor de su hija de 4 años, Ava, que se aferraba a su cuello con la fragilidad de una flor de papel atrapada en una tormenta. Los zapatos de Olivia estaban empapados antes de llegar a la acera, pero caminaba con determinación, los ojos fijos en la modesta agencia de limpieza donde recogía trabajos de casas cada mañana. Hacía tiempo que había cambiado sus sueños por la supervivencia, había cambiado las sedas suaves por guantes de goma, cenas a la luz de las velas por sándwiches sobrantes, y el amor real, que quita el aliento, por el silencio. Pero en lo profundo de sus huesos, como el eco lejano de una canción que alguna vez supo de memoria, aún recordaba cómo se sentía ser vista. Ser deseada. Pertenecer. 4 años atrás, Olivia había vivido una vida casi demasiado hermosa para contar. Con solo 19 años, trabajaba en la opulenta mansión de los Lewis en Portland, preparando comidas en la gran cocina mientras discos de jazz sonaban suavemente de fondo. Fue allí donde conoció a Brian Lewis, el primogénito de la rica familia Lewis, heredero de su vasto imperio de productos químicos. Él tenía 23 años, con ojos color océano y una risa que le hacía olvidar el peso del delantal. No era solo encantador, él escuchaba. Notaba los pequeños detalles, cómo tarareaba al cortar verduras, cómo se rizaba su cabello cuando llovía. Se enamoraron como quienes caen en un sueño compartido, lento al principio, y luego de golpe. Por una temporada, el mundo se detuvo para ellos. Hablaron de futuros, de mañanas tranquilas juntos, de quizás, solo quizás, algo que pudiera desafiar las probabilidades. Pero los sueños rara vez sobreviven a la crueldad de la vida real, especialmente bajo techos dorados por secretos. Cuando Olivia descubrió que estaba embarazada, creyó, ingenuamente, que el amor lo conquistaría todo. Imaginó a Brian a su lado en un pequeño apartamento, construyendo una vida sin lujos pero llena de propósito. Pero antes de que pudiera decírselo, todo cambió. Sus padres, al descubrir la verdad, actuaron con rapidez y sin piedad. Fue despedida sin previo aviso, le entregaron un sobre con dinero en efectivo y una fría promesa de desaparecer. Lo que no sabía era que al día siguiente, Brian la buscó por cada rincón de Portland. Lo que él no sabía era que su propia madre, Elizabeth Lewis, interceptó la carta de Olivia para él, fabricando una mentira que fracturaría sus vidas, que Olivia había seguido adelante, se había casado con otro y no quería volver a saber de él. Brian, destrozado y traicionado, se fue a Europa. Olivia, rota y sola, dio a luz a Ava en un hospital público sin nadie a su lado. La vida después de eso se convirtió en una serie de días invisibles. Olivia limpiaba casas, atendía mesas, doblaba ropa hasta que sus manos se agrietaban, y siempre llevaba a Ava al trabajo cuando no conseguía niñera. Su orgullo era un fantasma que había enterrado hace mucho, y su corazón se convirtió en una habitación cerrada con llave a la que nadie entraba, ni siquiera en sueños. Aún así, había noches en las que observaba a Ava dormir y veía los ojos de Brian en su pequeño rostro. Le apartaba los rizos del rostro y le susurraba historias de príncipes y poetas, de madres que alguna vez creyeron en la magia. Nunca mencionaba el nombre de Brian. Ni una sola vez. Ni siquiera para sí misma. Pero aún lo amaba, en el silencio, en el dolor, en lo no dicho. Y creía, con la última parte tierna de su alma,
que algunos amores son demasiado grandes para morir. Solo se quedan en silencio, esperando el momento adecuado para resurgir. Ese momento llegó 4 años después, un martes cualquiera en Utah. Olivia, que ahora trabajaba de noche en un motel y limpiaba oficinas durante el día, envió a Ava al parque con una vecina por 1 hora mientras fregaba los azulejos de un edificio médico en el centro. Pero la vecina se había alejado para contestar una llamada, y Ava, siempre valiente, decidió ayudar a mamá a su manera. Tomó una caja de caramelos de su pequeña despensa y se paró cerca de una plaza concurrida. «Caramelos en venta, $1», cantaba, su vocecita brillante a pesar del borde desgastado de su chaqueta. Brian Lewis, en la ciudad para una reunión de negocios a la que no quería asistir, acababa de salir del café al otro lado de la calle. La vio antes de oírla, ojos grandes y marrones, rizos enredados, manitas que sostenían caramelos como si fueran un tesoro. Su corazón dio un vuelco. Había algo en ella, algo extrañamente familiar. Entonces, ella alzó la vista y preguntó, «¿Quiere comprar caramelos, señor?». Antes de que pudiera responder, una voz, ronca, desesperada, maternal, atravesó el aire como un trueno, «Ava, vuelve aquí, cariño». La voz de Olivia. El mundo de Brian se tambaleó. Los caramelos cayeron de las manos de Ava mientras se giraba hacia la voz y echaba a correr. Brian siguió su mirada, y el tiempo se detuvo. Allí estaba Olivia. Más delgada, con signos de los años, pero aún hermosa. El tiempo la había cambiado, pero no la había borrado. Olivia se congeló cuando sus ojos se encontraron. No parpadeó. No respiró. Y en el caos de los autos, la gente y el viento, no existía nada más. Solo 2 almas alguna vez separadas, ahora a 3 metros de distancia en una calle cualquiera de Utah. Y una niña, confundida y curiosa, corriendo entre ellos con los ojos de Brian y la sonrisa de Olivia. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dar like y suscribirte al canal. Contamos este tipo de historias todo el tiempo, y tus ideas también son bienvenidas, compártelas en los comentarios. Leemos cada uno. El primer impulso de Olivia fue huir. Su cuerpo se tensó, la respiración se le atascó en la garganta, y una tormenta se alzó detrás de sus ojos. No había visto a Brian en más de 4 años, y ahora, ahí estaba, de pie a solo unos metros, vestido con un abrigo elegante, las manos temblando levemente a sus lados. No podía leer su expresión, no era enojo, ni incredulidad, era algo más suave, algo más peligroso. Reconocimiento. Dolor. Anhelo. Y se odiaba por aún sentir algo en respuesta. Ava rodeó sus piernas con los brazos, su vocecita preguntando, «Mami, ¿quién es ese señor?». Olivia se agachó y la alzó, abrazándola con tanta fuerza que dolía. «Solo alguien que conocí hace mucho, cariño». Su voz se quebró, sus ojos nunca dejaron los de Brian. El peso de todo lo no dicho entre ellos cayó como una montaña. Se dio la vuelta. Brian no la siguió al principio. Se quedó congelado en su sitio, viendo cómo Olivia desaparecía calle abajo con la niña, ¿su hija? No. No podía ser. Tenía una hija. Pero, no, ella no había dicho nada. Y el nombre de la pequeña, Ava.
No era solo un nombre. Ese nombre había vivido en sus sueños durante años, un nombre que solían susurrar por las noches, hablando de un futuro que nunca llegó. Dio un paso lento, luego otro, el mundo girando bajo sus pies. Se sentía como si persiguiera un fantasma envuelto en carne. Recordó la risa de Olivia, como sostenía una taza de té con ambas manos, como si protegiera algo sagrado. La forma en que lo miraba como si fuera más que un apellido con dinero. Lo miraba como si importara. Y ahora ni siquiera le hablaba. Esa noche, Olivia se sentó en el silencio de su pequeña habitación alquilada, Ava dormida a su lado, la bombilla parpadeante proyectando sombras sobre la pared descascarada. Sus manos temblaban mientras doblaba ropa, pero su mente estaba en otra parte, en la acera, en los ojos de Brian, en la tormenta que ambos habían intentado olvidar. ¿Por qué estaba en Utah? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora, cuando por fin había comenzado a respirar de nuevo? Olivia había pasado años construyendo su vida sobre la verdad, o al menos sobre la versión de la verdad que podía soportar. Ava no conocía a su padre. Ni siquiera preguntaba ya. Y Olivia se había convencido de que era mejor así. Más seguro. Más limpio. Sin corazones rotos. Sin tener que explicar por qué el hombre que la amaba no había luchado por ella. Pero ahora, después de hoy, lo sabía, el pasado no había muerto. Solo había esperado. Brian no podía dormir. Estaba sentado en su habitación de hotel, con los dedos apretando el borde del alféizar mientras miraba las luces de la ciudad, sus pensamientos girando en círculos. También tenía preguntas, demasiadas. ¿Por qué había desaparecido Olivia sin decir una palabra? ¿Por qué no respondió sus cartas? ¿Por qué le había dicho a alguien, a su madre, de todas las personas, que se había casado? Nada tenía sentido. Recordaba cuán desesperado había estado entonces, buscándola en cada cafetería, preguntando a todos los que habían trabajado con ella. Incluso fue a su antiguo apartamento, solo para encontrarlo vacío. Lloró esa noche, por primera vez desde niño. La había amado. Aún la amaba, si era sincero. ¿Y ahora? Ahora tenía una hija que se parecía a él, que llevaba su sonrisa en su pequeño rostro. Era demasiado. Demasiado cerca. Demasiado real. A la mañana siguiente, volvió a esa misma plaza. Esperó. Se sentó en un banco. Pidió café tras café al vendedor cercano. Y cuando Olivia no apareció, empezó a recorrer las calles. No sabía exactamente qué buscaba, quizás solo un vistazo de ella, una señal. Entonces la vio. Olivia, con un uniforme de conserje, trapeando el suelo de mármol del vestíbulo de un edificio corporativo. Ava estaba acurrucada en una esquina cercana, envuelta en una manta doblada, con un libro de imágenes en el regazo. Brian no se movió. Simplemente observó. Observó cómo Olivia fregaba el mismo lugar una y otra vez, con los hombros tensos, los labios apretados. La niña levantó la vista, luego sonrió, y en ese momento, algo dentro de Brian se rompió. Lo supo. No necesitaba una prueba. No necesitaba que ella lo dijera. Se vio a sí mismo en el rostro de esa niña. La verdad tenía forma,
latido y nombre. Ava. Esperó hasta que Olivia salió durante su descanso, secándose el sudor de la frente con la manga del uniforme. Se quedó paralizada al verlo, con los ojos entrecerrados entre el miedo y la rabia. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz plana, pero el pecho subiendo y bajando como olas estrellándose. Brian no gritó. No acusó. Solo la miró y preguntó: ¿Es ella mía? El aire se espesó entre ellos, como el momento antes de una tormenta. Olivia parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego desvió la mirada. No lo es, dijo simplemente. Una mentira. Brian lo sintió en los huesos. Pero asintió, sin insistir. Aún no. Quisiera verte otra vez. Hablar, añadió. Solo hablar. Olivia dudó, luego suspiró. No sé si sea una buena idea. Brian sonrió con suavidad. Quizás no. Pero aquí estoy de todos modos. En los días siguientes, Brian no forzó nada. Solo se presentaba. A veces dejaba una manzana roja junto a la manta donde Ava se sentaba mientras Olivia limpiaba el vestíbulo. Otras veces, esperaba hasta que terminaba su turno y le ofrecía llevarla a casa, siempre aceptando sus rechazos con una sonrisa suave. Olivia, desconfiada, observaba cada gesto con el corazón dividido. Había algo nuevo en Brian, algo que los años no habían endurecido. Ya no era el joven impulsivo que había conocido. Ahora, había paciencia en su mirada, una tristeza silenciosa en sus hombros, como alguien que había perdido más de lo que podía expresar. Y quizás, pensaba ella en las noches sin dormir, quizás lo había perdido todo. A ella. A la niña. La oportunidad de ser padre. Pero el miedo aún hablaba más fuerte que el deseo. No podía dejar que todo saliera. Aún no. Ava, inocente y dulce como solo los niños pueden ser, empezó a encariñarse con el hombre del banco. Así llamaba a Brian. Un día, él trajo un librito lleno de imágenes de animales, y la pequeña corrió hacia él con los ojos brillantes. ¿Me lo trajiste a mí?, preguntó. Él se agachó y le entregó el libro. Solo si prometes decirme después cuál es tu animal favorito. Ella rió y asintió, abrazando el libro con el mismo cuidado con el que cuidaba sus pocas pertenencias. Olivia lo vio todo desde la ventana del edificio. Un nudo en el pecho, como si el pasado se desplegara frente a ella, sin ser invitado. Era peligroso. Pero también hermoso. Y cruel. Porque Brian estaba conectando con su hija, y no tenía idea de la profundidad de ese vínculo. Una cálida tarde de octubre, Brian invitó a Olivia y a Ava a un picnic en el parque local. Ava estaba emocionada. Olivia dudó, pero aceptó, quizás por la sonrisa de su hija. Quizás por la forma en que Brian respetaba cada límite. El parque era sencillo pero lleno de vida. Los niños corrían, las hojas naranjas flotaban suavemente en el aire. Brian trajo sándwiches, jugo, incluso una manta a cuadros. Ava reía, con mermelada en las mejillas. Olivia observaba todo en silencio, con sentimientos encontrados. En un momento,
Ava corrió a jugar con otros niños, y Brian aprovechó para preguntar en voz baja: ¿Eres feliz, Olivia? La pregunta la tomó por sorpresa. La felicidad cambia de forma cuando tienes un hijo, respondió. Dejas de preguntar qué quieres, y comienzas a vivir con lo que necesitas. Esa misma noche, Olivia fue invadida por una pesadilla familiar. Estaba de nuevo en la mansión Lewis, embarazada, siendo echada bajo las duras palabras de Elizabeth. Nunca serás una de los nuestros. Y él nunca te encontrará. Las palabras resonaban como cuchillas en su mente. Despertó empapada en sudor, el corazón desbocado. Se levantó y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Ava dormía en paz. Olivia sabía que Brian merecía la verdad, pero también sabía que revelarla podría romper todo lo que apenas comenzaba a reconstruirse entre ellos. No era solo miedo, era culpa, vergüenza. Y la cruel pregunta: ¿y si él la odiaba por haber mentido? Al día siguiente, Brian llegó temprano. Tenía algo en las manos, un dibujo. Ava se lo había dado el día anterior, y él lo había enmarcado. Un gesto simple, pero que dejó a Olivia sin palabras. Era un dibujo de 3 figuras, una mujer con vestido, una niña con coletas y un hombre con manos grandes. Encima, un sol sonriente y las palabras: mi familia. Olivia tragó saliva con dificultad. Brian sonrió, tímidamente. Pensé que merecía un lugar especial. Ella asintió, sin saber qué decir. Sus ojos ardían. Aquello era más que un dibujo infantil, era un espejo de lo que pudo haber sido. De lo que quizás aún podría ser. Si tan solo tuviera el valor. Pero el secreto que guardaba era demasiado pesado para soltarlo así, sin contexto. Así que simplemente le dio las gracias. Y siguió adelante. Una tranquila tarde de domingo, Brian la llevó a un mirador en las montañas cercanas. Ava estaba con la vecina. Allí, bajo el viento frío cortando sus rostros, él se volvió hacia Olivia y dijo, con voz firme y ojos húmedos: nunca dejé de amarte. Nunca. Ella tembló. Parte de ella quería huir, como siempre. Pero parte de ella quería quedarse. Confiar. Así que respondió, con honestidad: quise creer que podía olvidarte. Pero nunca pude. Se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso, lleno de pasado y posibilidades. Pero aún había un muro entre ellos. Un muro llamado verdad. Y ella sabía que, tarde o temprano, tendría que caer. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes pasaron como olas silenciosas que golpeaban suavemente las orillas frágiles del autocontrol de Olivia. Cada día, Brian se acercaba más. Nunca exigía respuestas, nunca la presionaba, y quizás por eso mismo se volvía más difícil mentir. Olivia vivía entre la culpa y la añoranza. Sus noches eran pesadas, su sueño, inquieto. Ava, en cambio, se volvió un sol en los días de Brian. Corría hacia él al final de cada turno, le llevaba dibujos, le contaba historias con ese entusiasmo puro que solo un niño que se siente seguro puede ofrecer. Brian no sabía la verdad, y aún así,
actuaba como un padre en todo sentido. Llevaba a Ava sobre sus hombros, le enseñaba a silbar, le tomaba la mano al cruzar la calle. El corazón de Olivia dolía con cada sonrisa. Dolía porque era hermoso. Dolía porque era real. Y dolía porque era temporal, o eso creía. Una mañana, Ava despertó con fiebre. Su piel estaba pálida, sus labios secos. Olivia intentó no entrar en pánico, pero la mirada de su hija le robó toda paz. Corrió a la clínica local, llevando a Ava en brazos como si el mundo se estuviera acabando. Brian ya estaba en el edificio cuando ella pasó como un huracán. La siguió. En la clínica, se hicieron pruebas. La fiebre persistía. Pasaron los días. Los médicos notaron algo en los análisis de sangre que encendió las alarmas. Necesitamos hacer más estudios, dijo uno. Olivia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ava se debilitaba, se volvía más silenciosa. Ya no preguntaba por Brian, no jugaba con sus muñecas. Solo yacía allí, mirando el techo, murmurando canciones que solo ella conocía. Brian no se movió del pasillo del hospital. Llevaba comida, ropa limpia, se mantenía cerca. Pero Olivia guardaba silencio. El peso de lo que no le había contado se volvía insoportable. Aún así, se mantenía firme. Siempre lo había hecho. Los resultados llegaron con la violencia de una tormenta. Ava tenía una forma rara de anemia y necesitaría un trasplante de médula ósea con urgencia. Las palabras resonaban como explosiones en la mente de Olivia. Comenzaremos la búsqueda de donantes de inmediato, dijo el médico. Brian estaba a su lado, atónito. Olivia se sentó lentamente, como si sus piernas ya no le pertenecieran. Acarició la frente de Ava y le susurró promesas que no sabía si podría cumplir. Esa noche, sola en la capilla del hospital, finalmente lloró. No como quien derrama lágrimas, sino como quien se rompe. Lloró por las mentiras, por las oportunidades perdidas, por el silencio de Brian a su lado, por el cuerpo frágil de su hija en esa cama. Y en medio de ese dolor, nació una pregunta: ¿prefería perder su orgullo o perder a su hija? 2 días después, la búsqueda de donantes seguía sin resultados. Olivia, consumida por la desesperación, hizo algo que se había prometido no hacer nunca: escribió una carta. Una confesión. Derramó todo en esas páginas: el amor, el embarazo, la manipulación de Elizabeth Lewis, la mentira sobre el matrimonio, el dolor del exilio. Luego, al final de la página, con una caligrafía temblorosa, escribió: Ava es tu hija. Dejó la carta en el coche de Brian mientras él compraba una manta nueva para Ava. Luego corrió de vuelta al hospital, asustada de lo que acababa de desencadenar. La carta ardía en las manos de Brian. Al principio, incredulidad. Luego silencio. Y finalmente, una explosión de recuerdos. Olivia embarazada. Las palabras de su madre. El dolor de la pérdida. La soledad de las preguntas sin respuesta. Todo tenía sentido ahora. Todo, excepto los años que había pasado lejos de su hija. No fue a ver a Olivia de inmediato. Necesitaba respirar, pensar. Pero a la mañana siguiente,
pidió hacerse la prueba como donante. Y el resultado llegó rápido, era totalmente compatible. Los médicos estaban sorprendidos por la compatibilidad. Olivia apenas podía mantenerse en pie. Brian entró lentamente a la habitación del hospital. Miró a Ava, tan pequeña, tan pálida, pero aún con una suave sonrisa en los labios. Luego miró a Olivia. Sus ojos se encontraron, y esta vez no había espacio para mentiras. ¿Por qué?, preguntó. Olivia, con lágrimas que le nublaban la vista, respondió. Tenía miedo de que te destruyeran, como intentaron destruirme a mí. Brian no respondió de inmediato. Solo se sentó al lado de Ava, le tomó la mano y dijo: no dejaré que nada la destruya. Ni a ti. Nunca más. Ese momento se volvió sagrado. No hizo falta decir nada más. Olivia sintió que el peso comenzaba a disolverse. Por primera vez en años, se permitió tener esperanza. El trasplante se realizó un lunes por la mañana. El hospital aún dormía cuando prepararon a Brian. Enfrentó el procedimiento con una valentía silenciosa. No por gloria, no por redención, solo por amor. Olivia lo observaba desde el cristal, con las manos apretadas contra el pecho. Pasaron los días, y Ava comenzó a mejorar. Los colores regresaron lentamente a sus mejillas. Su voz se volvió más fuerte. Pidió sus dibujos, sus cuentos, a su papá del parque. Brian la visitaba todos los días. Olivia también estaba allí, pero ahora todo era distinto. Brian ya no la miraba con preguntas. La miraba con claridad. Con presencia. Con algo parecido a la paz. Los tres se sentaron en el jardín del hospital una tarde, y por primera vez, se sintió como una familia. Una familia extraña, inesperada, construida con dolor, coraje, y segundas oportunidades. Pero la vida fuera del hospital seguía girando. Elizabeth Louise se enteró del niño. Llegó a Utah con la furia de una reina traicionada. Irrumpió en el hospital con su voz helada y acusaciones afiladas. Destruirás su vida, igual que intentaste antes, escupió a Olivia. Brian dio un paso al frente. Tú ya destruiste lo que importaba una vez. Esta vez, no lo permitiré. Anunció a su madre, frente a enfermeras y personal, que se quedaba en Utah. Que Ava era su hija. Que Olivia era la mujer que amaba. Elizabeth intentó manipular, amenazar, llorar. Pero Brian se mantuvo firme. Esa noche, recibió una notificación legal, fue desheredado. Cada centavo. Cada propiedad. Perdido. Olivia, devastada, le preguntó por qué lo había hecho. Porque el amor ya no es algo que voy a negociar, dijo. Y por primera vez, ella le creyó. Él realmente había cambiado. Ava regresó a casa semanas después. El apartamento estaba lleno de luz, risas y olor a sopa. Brian había conseguido un empleo en una empresa local de suministros químicos. Sin lujos, sin choferes, solo un hombre sencillo haciendo un trabajo honesto para reconstruir una vida que una vez perdió. Olivia lo apoyaba, y él la apoyaba a ella. Juntos construyeron rutinas, historias y planes de futuro.
Una noche, Brian arropó a Ava y le besó la frente. Ella lo miró y dijo: «Me alegra que nos hayas encontrado, papá». Él contuvo las lágrimas hasta que ella se durmió. Luego fue a la cocina, donde Olivia lo esperaba con té. Se sentaron en silencio. Sin máscaras, sin juegos. Solo dos almas finalmente reunidas, sanándose mutuamente, un suspiro, un roce, un día a la vez. Las estaciones cambiaban en silencio sobre Utah, como si el mundo entero se hubiese detenido para observar lo que sucedía en aquel modesto apartamento escondido entre las colinas. Olivia empezó a notar otra vez los detalles más pequeños, la forma en que el sol caía sobre los rizos de Ava cuando reía, el sonido suave de la respiración de Brian cuando se dormía en el sofá, exhausto tras el trabajo. Había algo sagrado en lo ordinario ahora. Pero incluso con la rutina asentándose, una tormenta se agitaba dentro de ella. Nunca se había permitido creer que podía ser amada de nuevo, no plenamente, no profundamente. Y ahora, allí estaba él. Brian, despojado de todo, pero más completo que nunca. No traía rosas ni grandes declaraciones. Traía presencia. Traía seguridad. Y eso la asustaba más que estar sola. Porque si aceptaba ese amor otra vez, tendría que bajar el escudo que había construido. Tendría que admitir que aún lo amaba. Una noche, después de que Ava se durmiera, Olivia encontró a Brian sentado en el suelo, hojeando uno de los cuadernos de Ava. Estaba lleno de dibujos, monigotes de los tres, tomados de la mano, bajo arcoíris, sonriendo. Uno en particular mostraba a una niña con corona y un hombre alto arrodillado a su lado. «Dice que soy su caballero», susurró Brian sin levantar la vista. Olivia se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón partiéndose en silencio. «Tiene razón», murmuró. Él la miró, con los ojos brillando bajo la tenue luz. «Daría mi vida por ella». Y en ese momento, la verdad se instaló entre ellos como una paloma frágil, hermosa y aterradora. Ella caminó hacia él lentamente, se sentó a su lado, y por primera vez en años, dejó caer su cabeza sobre su hombro. Sin más resistencia. Sin fingir. Solo la rendición tranquila de una mujer que había cargado demasiado, por demasiado tiempo. Pero el pasado tiene la costumbre de llamar a la puerta cuando menos se espera. Una mañana, Brian recibió una carta, una oferta de trabajo en Seattle, con un salario de 6 cifras y la promesa de recuperar su estabilidad financiera. Era todo lo que había perdido. Todo lo que había dejado atrás. No se lo dijo a Olivia de inmediato. Se quedó con el sobre durante horas, sin saber si debía tener esperanza o miedo. Cuando por fin se lo contó, el rostro de Olivia era ilegible. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó. La voz de Brian temblaba. «¿Qué quieres que haga?». Pero Olivia había aprendido el peligro de pedirle a alguien que se quedara. No dijo nada. Esa noche, no hablaron. El silencio en el apartamento era más ruidoso que cualquier discusión. Ava sintió la tensión. Dibujó una imagen con solo 2 figuras esta vez, ella y su madre, bajo nubes grises. Brian la vio. Y algo dentro de él se rompió. A la mañana siguiente, empacó una pequeña bolsa. No porque hubiera decidido irse, sino porque necesitaba espacio para pensar.
Dejó una nota. No me estoy yendo. Solo necesito entender lo que realmente significa quedarme. Olivia lo observó por la ventana mientras se subía al coche y se alejaba. Por primera vez en meses, la casa se sintió fría otra vez. Pasaron los días. Ava seguía preguntando por él. Olivia sonreía, mentía con dulzura, decía que tenía trabajo que hacer. Pero por las noches, se sentaba en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía donde él solía tomar té con ella. Se sentía abandonada otra vez. No por Brian, sino por la esperanza. Era cruel, pensó, que te dieran algo tan hermoso solo para temer que desapareciera. Pero en su dolor, algo cambió. Comprendió que el amor no se trata solo de aferrarse. También se trata de permitir que el otro elija quedarse. Brian no fue a Seattle. Condujo hasta un lago fuera de la ciudad, el mismo al que había ido de niño con su padre. Allí, bajo cielos grises y viento cortante, se permitió llorar. Lloró por el niño que fue, por el hombre que se había convertido, por los años perdidos, por el peso que Olivia había cargado sola. Y entonces tomó una decisión, no por culpa, ni por obligación, sino por verdad. No quería la vida que sus padres habían diseñado. No quería salas de juntas ni áticos. Quería la risa de Ava. El silencio de Olivia. Las pequeñas alegrías que antes parecían invisibles. Condujo de regreso por la noche, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si Olivia lo dejaría entrar de nuevo. Pero cuando tocó la puerta, ella la abrió sin decir una palabra. Sus ojos estaban húmedos. Sus manos temblaban. Y sin preguntarle nada, se hizo a un lado. Él entró. Y de repente, todo volvió a estar completo. Desde esa noche, empezaron a reconstruir todo desde adentro. No había grandes planes, ni promesas escritas en el cielo. Solo mañanas en las que Brian hacía panqueques mal y Olivia reía por primera vez sin culpa. Solo tardes en las que Ava contaba historias mientras Brian y Olivia doblaban la ropa juntos. Los tres encontraron un ritmo en medio del caos. Una armonía que no necesitaba perfección. Una tarde, Olivia miró a Brian y dijo: «Ya no eres el hombre del que me enamoré a los 19». Él la miró, sorprendido. «Has cambiado», dijo ella. «Y yo también. Pero quizá, lo necesitábamos». Brian sonrió con suavidad. «No volví para ser quien era. Volví para ser mejor». Y Olivia, con la ternura de quien por fin se permite creer, susurró: «Entonces quédate. Solo quédate». Y él se quedó. En cuerpo. En alma. En todo. Pero incluso cuando la paz empezaba a asentarse en sus vidas, quedaba algo no dicho, el miedo de Olivia. Que un día, Brian se arrepintiera de lo que había perdido. Que un día despertara y lamentara haberla elegido a ella y a Ava. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo sobre su hogar silencioso, Olivia se sentó sola en el porche. Brian se unió a ella, con café en mano, en silencio. Ella lo miró y preguntó: ¿alguna vez desearías haber tomado otra decisión? Brian se inclinó, le tocó la mejilla y dijo: no perdí nada.
Lo encontré todo. Entonces ella se quebró. Por completo. Sollozos silenciosos en la oscuridad. Años de dolor disolviéndose en el aire nocturno. Y por primera vez, creyó que no era solo un momento feliz, era un nuevo comienzo. Uno nacido no de fantasía, sino del fuego. De las cenizas. Y del tipo de amor que crece donde pensaste que nunca más podría florecer nada. Entonces llegó el invierno. Ava comenzó a enfermarse con más frecuencia. Nada alarmante al principio, fiebres bajas, fatiga, resfriados leves. Olivia asumió que era solo el cambio de clima, una nueva rutina, tal vez incluso el estrés de la escuela. Pero la energía de Ava comenzó a desvanecerse. Dejó de cantar en la bañera, dejó de correr por los pasillos. Comenzó a quejarse de dolores en los huesos, dolor de espalda, y su piel se volvió pálida. Olivia la llevó al médico, esperando una recomendación de vitaminas, pero el rostro del pediatra se oscureció. Ordenaron pruebas. Más pruebas. Luego, una derivación a un hematólogo. Los siguientes días se convirtieron en los más largos de la vida de Olivia. Más exámenes. Biopsias. Una espera interminable. Hasta que llegó el diagnóstico, Ava necesitaría un trasplante de médula ósea. Y encontrar un donante compatible sería una carrera contra el tiempo. Brian estaba destrozado. No podía imaginar la vida sin esa niña. Ya se había convertido en parte de él. Ver a Olivia intentar mantenerse fuerte lo rompía por dentro. Le sostuvo la mano en los pasillos estériles del hospital, besó la frente de Ava antes de cada procedimiento, y oró, aunque no supiera a quién. Cuando el registro nacional no ofreció ningún donante compatible, el médico preguntó lo que todos habían evitado, que tanto Olivia como Brian se hicieran la prueba. Brian no dudó. Entregó su muestra, sin saber que ya llevaba la respuesta dentro de sí. Días después, llegó la llamada. Eres una compatibilidad perfecta, dijo el médico. Silencio. La respiración de Brian se detuvo. Una compatibilidad perfecta. Solo había una posible explicación. De repente, todo tenía sentido. Condujo de regreso a casa sin decir una palabra. Olivia estaba sentada en el sofá, sosteniendo uno de los pequeños zapatos de Ava en sus manos temblorosas. Brian se sentó a su lado y preguntó en voz baja, ¿desde cuándo lo sabes? Ella no respondió al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz salió como un susurro, desde el principio. Brian bajó la cabeza y se quedó así durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz fue baja. ¿Por qué? Olivia inhaló lentamente. Porque pensé que te habías ido para siempre. Porque tu madre dijo que me habías dejado atrás. Porque me tiraron como basura. Y no quería cargarte con un hijo que tal vez no querías. Las palabras de Olivia lo golpearon como cuchillos, pero lo entendió. Sabía exactamente de qué era capaz su familia. Conocía su orgullo, su control, su crueldad. Y en ese momento, soltó la rabia. Abrazó a Olivia entre sus brazos. Ella lloró en su pecho como no lo hacía desde hacía años. Y Brian no dijo nada. Solo la sostuvo. Porque a veces,
El amor no necesita palabras. Al día siguiente, caminó con Olivia hasta la clínica para comenzar el proceso de donación. Ava, acostada en la cama del hospital, lo miró con ojos cansados y preguntó: «Vas a ayudarme, ¿verdad?». Brian sonrió entre lágrimas, tomó su mano con suavidad y respondió: «Estaré contigo hasta el fin del mundo». Ella sonrió débilmente, y en esa expresión, Brian vio algo renacer. Una promesa de vida. Una certeza silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar. En los días siguientes, mientras comenzaban los tratamientos, Brian se quedó en el hospital cada noche. Dibujó con Ava, sostuvo a Olivia durante sus quiebres silenciosos, y observó cómo la esperanza empezaba a florecer entre los muros de la tristeza. El dolor era constante, pero también lo era el amor. Y en el lugar más duro, creció un nuevo lazo entre los tres. Uno que ya no se construía solo con sangre, sino con verdad. Con sacrificio. Con amor incondicional. A partir de aquí, todo sería diferente. Todo sería real. El sol se alzó suavemente sobre las montañas de Utah, proyectando un resplandor dorado que parecía suavizar incluso los bordes más duros del pasado. Brian, Olivia y Ava se sentaban juntos en la tranquila habitación del hospital, formando un triángulo frágil pero irrompible de esperanza. El tratamiento de Ava había comenzado, y los temores iniciales daban paso lentamente a un optimismo cauteloso. Brian observaba el rostro de Olivia, la mujer que amaba, cuya fuerza fue forjada en el fuego, cuyo corazón llevaba tanto cicatrices como un amor tan profundo que podía sostener al mundo entero. Ella le sonrió débilmente, esa misma sonrisa que una vez iluminó los rincones más oscuros de su alma, y en ese momento, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora era un camino que recorrerían juntos. Sin más secretos. Sin más mentiras. Los días de silencios dolorosos y verdades ocultas habían terminado. Solo quedaba el camino por delante, lleno de incertidumbre pero pavimentado con amor. Brian había perdido todo lo que el mundo decía que era valioso, pero a cambio, había ganado lo que realmente importaba. Con el pasar de las semanas, Brian permaneció junto a Ava, sin dejar los terrenos del hospital. Se convirtió en su protector, su campeón, su risa cuando los días se hacían demasiado largos. Olivia comenzó a apoyarse más y más en él, y los rencores del pasado se derretían lentamente en comprensión y ternura. Una tarde, tras una ronda de tratamiento especialmente dura, Ava extendió su pequeña mano hacia Brian. «Papá», susurró, la palabra suspendida en el aire como una promesa sagrada. El pecho de Brian se tensó con una mezcla de asombro y amor. Había anhelado escuchar ese nombre de sus labios durante años, pero oírlo ahora, después de tanto dolor y espera, superaba todo lo que había imaginado. Era el primer paso hacia un futuro que todos soñaban pero que nunca se habían atrevido a pronunciar. Olivia lloró en silencio, su corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Había negado la verdad por demasiado tiempo, y ahora que estaba ante ella con tanta ternura, no podía imaginar volver atrás. Llegaron las noticias de que el cuerpo de Ava estaba respondiendo al tratamiento. Las lágrimas llenaron los ojos de Olivia mientras abrazaba fuertemente a Brian. «Lo logramos», susurró, la voz temblando de alivio. Brian le besó la frente, sintiendo como si una vida entera de remordimientos y dolores se lavara finalmente con las mareas de la gracia. Pero la vida nunca era tan simple,
Y la familia que Brian había dejado atrás no estaba lista para aceptar este nuevo capítulo. La familia Lewis cortó todo lazo, tachando a Brian de traidor por elegir el amor sobre el legado. Olivia se preparó para la tormenta con Brian a su lado, sabiendo que el amor que habían construido juntos era la única herencia verdadera que importaba. Estaban solos, pero firmes. Brian ya no necesitaba su aprobación. Lo que necesitaba estaba justo frente a él: el perdón de Olivia, la risa de Ava, y la oportunidad de ser el hombre que siempre debió ser. Los días se fundieron en un tapiz de pequeñas victorias y momentos tranquilos de paz. Brian encontró trabajo como representante de ventas para una empresa química local, un comienzo humilde, muy lejos de la fortuna en la que nació. Pero nada de eso importaba ya. Estaba construyendo una nueva vida, fundada en la verdad, en el amor, y en la promesa de proteger a su familia sin importar el costo. Olivia veía al hombre en el que Brian se estaba convirtiendo, no el chico que una vez se fue, sino un hombre dispuesto a sacrificar todo por quienes amaba. Y Ava, con su sonrisa radiante y nueva fuerza, se convirtió en el latido que los mantenía avanzando. Brian caminaría por el fuego por ellas, y en muchos sentidos, ya lo había hecho. Sus días eran largos, sus noches a veces inquietas, pero su alma finalmente estaba en calma. Estaba exactamente donde debía estar. Una noche, sentados en el porche de su modesta casa, Brian y Olivia miraban cómo aparecían las estrellas, titilando como diamantes dispersos sobre un cielo de terciopelo. «No quiero perderte otra vez», confesó Brian, su voz baja pero firme. Olivia lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No lo harás», prometió, tomando su mano. «Esta vez, luchamos juntos». Ambos sabían que las batallas por venir serían muchas, susurros, juicios, viejas heridas que se reabrían. Pero también sabían que el amor que había sobrevivido a las tormentas más oscuras era más fuerte que cualquier desafío que la vida pudiera arrojarles. El amor los había reunido. El amor los mantendría unidos. Ava corrió al porche en pijama, con el cabello alborotado y los ojos brillando con nueva vida. Saltó al regazo de Brian, riendo. «Soñé que vivíamos en un castillo», dijo. Brian la abrazó con fuerza y respondió: «Ya vivimos en uno, princesa. Un castillo hecho de amor». La salud de Ava mejoró de forma constante, y con ella, creció el calor en su hogar. Las risas que antes parecían imposibles ahora resonaban en las habitaciones, tejiendo una nueva historia de sanación y esperanza. Brian hizo un voto ese día: no solo proteger a Ava, sino amar a Olivia sin condiciones, sin miedo. «Estaré a tu lado», dijo, «hasta mi último aliento». Y Olivia, con todas sus heridas aún sanando, se permitió creer en lo imposible, que el amor realmente podía redimir, realmente podía salvar. Había pasado años creyendo que no merecía tal amor otra vez. Pero Brian, con cada gesto tierno, le demostró que estaba equivocada. Ya no eran las almas rotas que una vez fueron, eran sobrevivientes, amantes, padres, almas gemelas renacidas del fuego. Cada comida compartida, cada canción de cuna cantada, cada tarde tranquila contenía la promesa de una vida que alguna vez solo habían soñado. La confrontación final llegó cuando Brian enfrentó a su familia, erguido a pesar del frío rechazo. «He terminado de esconder quién soy», declaró, su voz firme. «Soy padre. Y amo a Olivia.
Nada cambiará eso. El silencio que siguió fue pesado, pero Brian se sintió más liviano que nunca. Había elegido a su familia, la que no se construyó solo con sangre, sino con lealtad, sacrificio y amor inquebrantable. Olivia se paró a su lado, sus manos entrelazadas, símbolo de su vínculo irrompible. En ese momento, bajo las miradas duras de quienes le dieron la espalda, Brian encontró una fuerza que ninguna fortuna ni apellido podían comprar, una fuerza nacida de la verdad, y del poder feroz de un amor que se niega a ser borrado. Era el tipo de poder que rehace destinos y reescribe legados, un poder que solo el corazón entiende. Ya no necesitaba su validación. Su nuevo legado estaba vivo y respirando, el amor de Olivia y la confianza de Ava. A medida que las estaciones cambiaban una vez más, la vida tomó un nuevo ritmo, uno moldeado por el perdón y las segundas oportunidades. Brian, Olivia y Ava habían soportado lo imposible, y ahora, eran libres. Libres para amar sin vergüenza, libres para soñar sin miedo. El pasado aún susurraba sus sombras, pero su futuro brillaba más que el sol de la mañana. Juntos, reescribieron su historia, una de redención, justicia y una calidez eterna que llenaba cada rincón de sus corazones. Y mientras las estrellas brillaban sobre Utah esa noche, Brian susurró una oración de gratitud, agradecido por el dolor que le enseñó fuerza, por el amor que sanó su alma, y por la familia que protegería por siempre. Porque algunas historias no son solo sobre amor, son sobre supervivencia, sobre esperanza, y sobre el valor silencioso que se necesita para decir, esto es lo que soy. Esto es lo que somos. Y en esa verdad, no solo se encontraron el uno al otro, sino un hogar. Un hogar indescriptible, eterno, donde cada latido contaba una historia de gracia, y cada lágrima era una semilla para la alegría de mañana. Donde el amor no solo sobrevivía, florecía.